Hola, bienvenido al Community Day. Mi nombre es Gabriel Ramírez y soy Community Hero para Latinoamérica. Soy director y fundador de Bootcamp Institute, una empresa especializada en capacitación y certificación de tecnologías cloud. El día de hoy te vengo a platicar de un tema súper importante que es Big Data en AWS. Te voy a enseñar cómo con 5 servicios puedes construir una solución analítica escalable en la nube de muy bajo costo, porque todo involucra servicios administrados en la categoría de serverless. El primer servicio del que te quiero platicar es el servicio de Simple Storage Service. S3 está diseñado para actuar como un repositorio centralizado donde podemos depositar cualquier volumen de información. S3 está diseñado para ser un servicio confiable, resiliente, de alta durabilidad y de una excelente disponibilidad. S3 está diseñado para ser seguro. Toda la información o los datos que depositamos dentro de este bucket se mantienen de manera confidencial y tú tienes el control para definir qué tipo de usuarios o aplicaciones pueden interactuar con tus datos. Adicionalmente, S3 está súper integrado con muchos otros servicios, como lo vamos a ver a continuación, y eso lo hace una solución increíble para montar data lakes, para arquitecturas de data lake. El ejercicio que voy a hacer el día de hoy consiste en tomar unos datos de un repositorio abierto de AWS Open Data. Este repositorio mantiene información que se agrega de forma diaria, es telemetría sobre todo de precipitaciones y clima alrededor del mundo. Es una base de datos con más de 175 años de longevidad, y lo que voy a hacer es copiar esta información a mi bucket de S3 dentro de mi cuenta de AWS. Una vez que logre centralizar toda la información aquí, vamos a proceder con el análisis utilizando diversos servicios de nuestra cuenta AWS. Para esto ya he configurado algunos roles y usuarios que voy a necesitar para poder interactuar sobre todo con la línea de comandos. En este repositorio de S3 van a vivir todos nuestros datos, pero lo que queremos es extraer información. Para poder llegar a este paso, lo primero que vamos a utilizar es el servicio de Glue. AWS Glue está diseñado para ser una solución DTL escalable y completamente administrada. Glue tiene la característica o el componente de crawlers, y estos crawlers nos permiten tratar de clasificar información dentro de nuestro repositorio. Hacen esa actividad de descubrimiento y en función de eso van a poder inferir que los datos que yo tengo dentro de mi bucket se encuentran separados por comas, están particionados por tiempo, y con esto voy a crear una estructura de metadatos en el repositorio de Data Catalog de Glue. Este repositorio o esta estructura nos va a permitir para poder tener una estructura bien definida y poder hacer consultas de SQL. De hecho, muchos otros servicios utilizan esta estructura para leer la definición y en función de eso ejecutar consultas analíticas. El servicio de Athena es justamente el que nos permite brindar esta capa de Data Warehouse encima de nuestros datos no estructurados. De hecho, tenemos datos con poca estructura dentro del bucket S3, pero vamos a leer las definiciones de tablas que encontraron los crawlers en el Data Catalog de Glue. Y eso es lo que va a hacer realmente el servicio de Athena, darnos esa capacidad con la que yo puedo ejecutar consultas simples de SQL como si fuera una base de datos relacional. Una vez que hagamos esto, estamos listos para agregar una capa de Business Intelligence y tener algunos temas de visualización y sobre todo para analistas de negocio. El último servicio del que les voy a platicar es de LakeFormation. LakeFormation nos ayuda a gobernar todo el control de accesos a este Data Lake. Tiene todas las estructuras y nos permite generar diferentes tipos de usuarios en donde podemos centralizar toda la parte de seguridad. Para esto vamos a comenzar y vamos a dirigirnos al servicio de S3. Yo ya he generado aquí algunas definiciones y tengo un cliente de línea de comandos que quiero utilizar para hacer esto mucho más breve. Esto simplemente define unas variables que voy a necesitar a continuación para poder crear mi primer bucket. Este es como mi sink a donde voy a traer todos los datos de este repositorio abierto y voy a crear un bucket adicional para tener capacidades de analytics y poder depositar resultados. El siguiente paso es hidratar nuestro data lake. Voy a empezar a transferir todos estos datos del origen hacia mi bucket de S3. Lo primero que podemos notar aquí es que todos estos archivos están particionados por fecha, de hecho vienen por el año. Es un dataset como de 1 terabyte aproximadamente, y bueno, podemos dejar esto corriendo y en la consola de S3 puedo ver que ya tengo mi primer bucket donde estoy escribiendo los datos. Bajo este prefijo de CSV tengo todos los archivos particionados por tiempo y podemos notar que el primer archivo disponible es de 1763. Yo soy muy curioso y quiero saber qué tiene este archivo,
Aquí en S3 tenemos una característica que se llama S3 Select y esto me permite hacer consultas directamente hacia estos archivos. Voy a darle un preview y lo primero que puedo ver es que tiene el ID de la estación, tiene el formato de fecha separado por año, mes, día, el tipo de medición que se está haciendo, por ejemplo de temperatura máxima con una métrica de menos 36 y esta lectura se hizo desde la Unión Europea. Para esto ya revisé justamente el diccionario de datos para tratar de entender la información. De hecho aquí yo puedo hacer algunas consultas adicionales. Por ejemplo, tenemos a la mano algunas expresiones como la siguiente. Quiero contabilizar cuántos objetos tengo en este archivo en particular y si ejecuto esta consulta me dice que son 730 observaciones. Muy pocos realmente. ¿Qué pasa si empezamos a movernos en el tiempo? Por ejemplo, por acá en el año 1900. Voy a hacer la misma funcionalidad de S3 Select y encuentro la primera limitante. El archivo ya es tan grande que probablemente el S3 Select no sea la mejor opción. Y eso nos lleva justamente a abordar el servicio de Athena. Athena va a requerir algunas definiciones antes de que podamos hacer consultas. Esta es la interfaz que ustedes van a ver para el servicio de Athena. Y algo importante es que podamos crear nuestro bucket de salida. Aquí en la parte de configuraciones nos va a pedir justamente un bucket donde va a depositar todos los resultados de nuestras consultas. Recuerden que estamos trabajando con información no estructurada dentro del servicio de S3. En este caso, Athena se vuelve como un componente más para poder generar consultas analíticas. Veo las fuentes de datos y diferentes bases de datos, pero en este caso no tengo ninguna. Puedo conectar una nueva fuente de datos que se encuentra en S3 o por ejemplo que ya esté definido a través de una estructura en Hive, pero voy a utilizar esta opción que dice crear tabla desde aquí y me da la opción desde datos que se encuentran en S3 como las primeras lecturas o utilizando un crawler de AWS Glue. Vámonos al servicio de Glue para satisfacer esta dependencia y lo primero que me pide aquí el asistente es darle un nombre. Le voy a poner Weather Crawler. Va a utilizar un Data Store que está almacenado justamente en mi cuenta en un bucket de S3. Consiste solamente en seleccionar la ubicación y yo sé que todos los datos están dentro de este prefijo que es CSV. Siguiente, no voy a agregar otra fuente de datos. Debería de tener un rol ya configurado, así que ya lo tengo. Este tiene permisos de lectura hacia el bucket de S3 y con esto puedo empezar a ejecutarlo. Algo que podemos notar aquí es que este crawler se puede ejecutar bajo demanda. Quiere decir que yo puedo elegir ahora hacer una ejecución o programarlo para que se ejecute de manera recurrente. Vamos a agregar una base de datos que se va a llamar Weather Database. Listo. Y lo voy a crear. Aquí tengo un botón, pone un link para poder echarlo a andar y va a empezar su ejecución en crawler. Va a empezar a descubrir qué tipo de información tenemos en el bucket S3. Esto es muy importante ya que nos estamos haciendo como un tema de sincronización. ¿Qué pasa cuando teníamos lecturas en 1700, en 1800 y qué diferencia hay a los años más recientes? Puede ser que el esquema haya cambiado bastante. Por ejemplo, antes teníamos solamente información de precipitación y ahora tenemos la velocidad del viento, la presión atmosférica, información de georreferencia. Esto es importante ya que Glue con sus crawlers puede detectar estas diferencias que existen en los esquemas y nos ayuda a sincronizar las tablas para poder actualizar nuestro repositorio y hacer consultas. Eso es algo como bastante bueno. En la parte de crawlers tenemos diferentes clasificadores y si alguno de estos como XML, JSON o CSV no cubren nuestras necesidades, podemos escribir expresiones a través de Grok. Es bastante flexible. Ya cuando termina de ejecutarse nos crea justamente esta base de datos y dentro de la base de datos empieza a generar tablas. Aún se encuentra en ejecución, así que podemos revisar rápidamente algunos de los conceptos clave que tiene Glue. La documentación es excelente. En la parte de conceptos veo como los componentes de alto nivel. Pueden tener tantos crawlers como fuentes de datos y se pueden estar ejecutando como lo vimos de manera calendarizada o bajo demanda. Y el resultado que estamos esperando nosotros es justamente crear este catálogo con esta información. Con esta meta información yo puedo hacer consultas, puedo hacer descubrimiento, puedo hacer muchas cosas para trabajar con todos los datos que tengo dentro del Data Lake. Algo interesante de Glue es que también nos genera código ETL. Puede estar escrito en Python o PySpark y es completamente editable. Entonces
Realmente Glue nos va a hacer una propuesta para sincronizar los cambios en los esquemas y yo puedo agregar como la parte personalizada para el código. Veamos en qué estatus está nuestro crawler. Ya casi termina. Aquí nos tiene que aparecer una tabla y con esta tabla yo tengo lista la estructura para empezar a trabajar. De hecho es la tabla propuesta. Me va a inferir algunos tipos de datos, me va a dar nombres de columnas genéricos y aquí es donde yo voy a empezar a aplicar un poco el conocimiento que tengo sobre el dataset. Demora un poco, así que seamos pacientes. Me voy adelantando un poco. Ya que tengamos esta tabla lista, voy a empezar a hacer las consultas. Listo, ya se cargó. Lo que encontró es esta como estructura, esta tabla que se llama CSV, y dentro de esta tabla encontró un gran número de observaciones, más de 1 billón, ¿ok? De hecho, vamos nosotros a pagar a través del servicio de Athena por la cantidad de datos que estemos escaneando, así que tenemos que hacer buenas estrategias. Esto está utilizando un serializador muy específico y un formato de compresión bastante ad hoc, que se llama Parquet. Entonces ve que está delimitados por comas, tiene un conteo de registros, es como la vista principal. Yo aquí puedo editar el esquema rápidamente y traerme algunas de las definiciones. Yo sé que de acuerdo al diccionario de datos, el primero es la estación, el segundo es nuestro atributo de fecha, hizo bien en categorizarlo como un big integer, después viene el tipo, la observación tal cual, y hay 3 banderas, uno del tipo de medición, mFlag, S es de la fuente de datos, hay un diccionario específico para esto, y la Q es la bandera de la calidad, qué tanta calidad tengo en esa medición, y una marca de tiempo. Listo, ya lo guardé. Ya tengo esta tabla, ahora puedo regresar al servicio de Athena, darle refresh, y voy a encontrar que tengo una base de datos nueva y una tabla nueva. Esta tabla tiene ya las definiciones que yo especifiqué con los datos que encontró el crawler, está súper genial. Pueden utilizar esto para cualquier tipo de aplicación siempre y cuando sus datos se encuentren en S3 y va a ser un excelente trabajo. Lo primero que veo aquí, porque estoy limitando mi lectura a 10 registros, es que hizo un escaneo sobre 19 megabytes y veo justamente la estación, la fecha, la medición, algunos datos faltan, ¿no? Eso es de esperarse en un dataset. Entonces, listo, ya tengo esta estructura. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un análisis solamente, recuerden que tenemos 1 billón de registros, solamente lo que pasó en el año 1983? Puedo ejecutar una estructura como esta, create table, y la ubicación se encuentra de manera externa en un bucket TS3. De hecho, quiero que me lo deposite sobre el prefijo 1983. El formato de estos archivos se llama Parquet, tiene un grado de compresión mucho más alto. Algo interesante del formato Parquet es que me va a permitir ahorrar dinero y este formato es mucho más ad hoc para este tipo de estructuras. Ustedes pueden ahorrar entre un 30 y un 90% en consultas simplemente utilizando un formato columnar. Veo que ya aquí está mi estructura, mi tabla, hago una consulta y justamente la fecha corresponde a 1983. En mi bucket S3 voy a encontrar justamente a este nivel. Vámonos al bucket de Analytics, que es el de salida. Veo la estructura de 1983 y de cierta manera particionó los datos para que se encontraran aquí. De hecho, puedo intentar nuevamente la característica S3 Select, ya que ahora tienen menor volumen porque están comprimidos. Y aquí yo sé que el formato es Parquet justamente. Puedo hacer un preview y algo que podemos notar es que ya cambió mucho la estructura de cómo se están almacenando estos datos. Están de manera mucho más contigua y esto optimiza mucho el performance, evita mucho estar trasladando datos de un lado a otro. Entonces esto es genial, ¿ok? Puedo hacer consultas como este estilo. Vamos a saber cuál fue la medición máxima que tuve yo en el año de 1983. Ya que tengo la tabla, es fácil computar este tipo de consultas. Y de hecho, si estuviera yo haciendo este tipo de consultas de manera muy frecuente, pues sería interesante, ¿no?, tener una vista ya lista. Puedo crear una vista, y esto es una estrategia mucho más eficiente, aquí está, que me permite ver el número máximo de lecturas en un año en particular, ¿no? Entonces aquí viene agregado por tipo de estación. Listo. ¿Qué pasaría si yo quiero, pues como esto es una estructura relacional, yo quiero combinar datos ahora para obtener el número o el nombre de la estación? Aquí lo tengo codificado, ¿no?
algo que podemos hacer es crear una tabla externa. Esta tabla externa va a leer nuevamente definiciones que se encuentren dentro del Bucket S3. Entonces me voy a regresar a Community Day Athena y voy a generar este folder para organizar mucho mejor mis datos, que se llama Stations, y aquí voy a subir un archivo que yo ya tengo listo para este demo. Community Day, tengo este de estaciones, es simplemente un CSV muy ligero, y en cuanto se termine de cargar estoy listo para ejecutar la creación de una nueva tabla con estos datos. ¿Hacia dónde voy? A tratar de hacer un join con esta información. Entonces, una vez que se carga este archivo, listo, puedo ejecutar esta consulta y crear una tabla adicional que es justamente la información de las estaciones. A mí me interesa hacer un join con el nombre de la estación para que esto sea mucho más legible o para preparar los datos para hacer analytics o tableros, por ejemplo. Ejecutamos nuestra consulta y voy a poder unir ambos datasets y tener como información mucho más consolidada o más clara, ¿no? Ahora tenemos el ID de la estación y también el nombre de la estación y la cantidad de observaciones. Eso está genial. ¿Qué pasaría si yo necesito, por ejemplo, dar datos un poco más anónimos? Va a haber otro tipo de aplicaciones que van a consultar información dentro de mi repositorio y no quiero que se vea el ID de la estación porque es información que consideramos sensible. Podríamos con SQL hacer algo como lo siguiente: especificar este dato de salida y convertir los datos para que se encuentren anonimizados. ¿Cómo estoy anonimizando esta información? Simplemente con una función SHA-256, y esto me va a permitir generar otra estructura de datos que pueden consultar otro tipo de entidades, pero donde no se muestra información sensible. Esto es muy común, es un tratamiento que se hace muy frecuentemente con los datos y sobre todo en Data Warehouse, en Big Data, se acostumbra mucho a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Preparar mucho los datos, estructurarlos, codificarlos, ¿no? Listo, entonces aquí tenemos información donde ya no se ve tan claro cuál es la estación. ¿Por qué? Porque se encuentra de manera anónima, ¿no? Podría ser una manera de preparar la información que tenemos. Ok, entonces ya con esto terminamos la parte de consultas, ya vimos algunos de los ejemplos. Algo importante a entender con Athena es que debemos de optimizar los patrones de acceso. De todo ese universo que yo tengo, no quiere decir que voy a hacer un select de 1 billón de filas. Más bien hay que tratar de encontrar las particiones principales, generar vistas, utilizar formatos mucho más ad hoc como ORC o Parquet para mejorar el performance realmente de nuestras aplicaciones y sobre todo el costo. El servicio de QuickSight me da como capacidades de Business Intelligence. Aquí puedo construir tableros y está conectado con los servicios de AWS. De hecho, voy a crear un análisis y para el análisis necesito especificar dónde se encuentran los datos. Vamos a definir un nuevo dataset que se encuentra en Athena. Voy a poner dataset 1. Conectamos la fuente de datos y lee estas estructuras del Data Catalog. Encuentra una base de datos y vamos a seleccionar una tabla, por ejemplo, la de 1983. Listo. Vamos a utilizar Spice, que es un motor que opera a nivel de memoria y es muy eficiente para hacer cálculos a nivel de memoria. Aquí lo primero que puedo ver es que tengo diferentes representaciones visuales y vamos a tratar de construir un dashboard muy sencillo. Por ejemplo, quiero contabilizar todas las observaciones que tengo. Está importando datos, así que le va a tomar un poco, pero vamos a ganarle el tiempo. Voy a agregar otra visualización. Por ejemplo, me interesa saber los tipos de estaciones, pero con una nube de palabras. Aquí tenemos más información, group by. Listo. Voy a agregar otra más que nos permita, por ejemplo, ver, voy a utilizar una de estas, un tree map, para poder entender cómo están de qué estaciones tengo más mediciones. Esto puede ser una buena estrategia. Se está cargando la información hacia QuickSight y una vez aquí va a ser muy rápido hacer cualquier tipo de consulta. Adicionalmente, ya que tengamos esta parte de visualización, nos va a interesar ahora
gobernar el acceso, y aquí es donde entra el servicio de Data Lake, Lake-Formation. Este servicio, digo, de manera muy general, nos va a permitir controlar el acceso a diferentes fuentes de datos, tener una estructura centralizada donde se puede hacer descubrimiento, donde se puede asegurar el acceso a la información y sobre todo mantener controles de auditoría. Podemos registrar diferentes fuentes de datos, crear bases de datos, aunque ya tenemos una, y empezar a dar permisos. Por ejemplo, aquí lee el Data Catalog, ve mis fuentes de datos, mi base de datos, va a encontrar las tablas que tenemos y desde aquí empezamos a dar permisos ya muy específicos a usuarios de mi cuenta o a otro tipo de usuarios, ¿no? Por ejemplo, roles o cuentas externas. Puedo especificar aquí los IDs y qué tipo de permisos le quiero dar a cada uno de ellos. Vamos a tener un poco de paciencia con esta parte de visualización y en un momento más podremos ver como resultados por aquí. Aprovecho este momento para platicarles sobre algo que es muy interesante. Nosotros en Bootcamp Institute llevamos múltiples programas sociales y uno de ellos es AWS Academy. Con Academy estamos buscando reinsertar a muchas personas que se encuentran en algún escenario de desventaja, que fueron afectados por el COVID, y estamos dando cursos sin costo en fundamentos de AWS, que te prepara para la certificación de Cloud Practitioner, en arquitectura de AWS para Solutions Architect a nivel asociado. Tenemos un curso de desarrollo que igual está enfocado a la certificación, otro de SysOps, tenemos uno de Data Analytics y próximamente uno de Machine Learning. Entonces, para las personas que estén interesadas en continuar con este aprendizaje, con lo que vimos el día de hoy y mucho más, buscar una certificación, ¿por qué no? Los invito a que visiten nuestra página web y se registren a la siguiente convocatoria que está abierta para el curso de Data Analytics, ¿ok? Pueden escanear este código QR o entrar a la página web y van a encontrar toda la información. Esto ya es un poco extraño y empiezo a dudar que tenga los permisos. Ya, si están importadas, está calculando, más bien era un tema de un refresh, listo. Tengo aquí la cantidad total de esta partición de 1983, la nube de ideas. De hecho, puedo ver que donde más tengo, donde más hay registros es sobre temas de precipitación. Algo interesante aquí en la parte de registros por estaciones que muchos no están categorizados. Entonces, por ejemplo, podemos esconder esta categoría que podría representar algún outlier. Voy a excluir también la parte de null para tratar de hacer drill down y veo más o menos cómo están distribuidos los datos. Puedo hacer otro tipo de visualizaciones que me permitirían utilizar, por ejemplo, histogramas, ¿no? Para entender cómo está la distribución, por ejemplo, de observaciones por estación. Y aquí se puede configurar todo esto. Sobre el eje X observación y agrupar acá. Entonces es una excelente herramienta de Data Analytics que nos permite tener sobre todo integrados todos estos servicios muy a la mano, muy sencillos. Y bueno, bien importante el tema de la seguridad para poder reforzarla con el servicio de Lake-Formation. Tenemos en AWS todo para poder trabajar con cargas analíticas. Esto escala a cualquier nivel, a cualquier tipo de empresa. Entonces, bueno, ese es el demo que les tenía preparado el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y bueno, regístrense. Muchísimas gracias. Si quieren hacer preguntas, estoy listo en el canal para responder algunas preguntas. Todavía tenemos 2 minutos, así que adelante. Muchas gracias.